¿Me escuchan? Buenos días, doctor. Sí, se lo escucho. Gracias. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor. Ok. ¿Mi cámara está encendida? Ahí. ¿Nota mi cámara? Hola, hola. ¿Me pueden ver? Hola, hola. Buenos días, doctor. Sí se ve. Ya. Yo no me veo. No veo. Bueno, comenzaremos con la presentación. No sé si hay más estudiantes que están en la sala de espera. Ya no, ¿no? Ok. ¿Me escuchan, no? Sí, doctor. Sí, doctor, se lo escucha. Muy bien, vamos a comenzar. Yo creo que ya son las 8:08. Vamos a esperar unos 2 minutitos más. Tal vez alguien se va a unir a la clase y comenzamos luego, ¿ya? ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Han mandado a los otros grupos. Está Sí, Fabiola. doctor. Se ha compartido el link. Ok. Muy bien, 1 minuto y comenzamos. Muy bien. Bueno, estamos comenzando. Tampoco tengo más estudiantes en sala de espera. Comenzaremos entonces. Están viendo la presentación, ¿no? Me confirman, por favor. ¿Sí? No se ve, doctor. No se ve la pantalla. Ok. Vamos a pantalla. Ok, ya lo tenemos. ¿Estamos ahora sí? Sí, doctor, ahora sí. Ok.
Ok, muy bien. Bueno, muchachos, estudiantes, muy buenos días tengan todos ustedes. Soy el doctor Carlos Aguilar, docente de la Cátedra de Cirugía 1 de la Universidad Pública del Alto. Esta va a ser una presentación de nociones básicas sobre vendas y vendajes, ¿ya? Bueno, para esta clase lo que me he propuesto con ustedes es que cada estudiante debe conocer los inicios del uso de las vendas y vendajes según nuestra historia. Lo segundo, que el estudiante debe definir los conceptos de venda y vendaje, además de describir las partes de este último, de la venda. El estudiante debe enumerar las indicaciones de vendajes y principios de los vendajes, que es importante al momento de inmovilizar, y los vamos a mencionar en la presentación. Y también que el estudiante debe conocer algunos vendajes específicos, ¿no?, que hacemos uso durante la práctica médica. Para esto quisiera comentarles que, bueno, ya la primera inmovilización, el primer vendaje, ustedes saben que la medicina ha nacido entre medio de ritos, brujería, siempre ha sido considerado el médico entre los de su comunidad, de su tribu, aquel que tenía algún conocimiento para tratamiento de heridas, de contusiones. Y es así que nace la traumatología con el primer golpe que se da el ser humano, ¿no? Está caminando por las praderas y se cae y se golpea el pie o alguna extremidad o la cabeza. Y entonces así nace, así son los arbores de la medicina, ¿no? Es por eso que es difícil decir cuál es el principio de la inmovilización, ¿no? Como habíamos estudiado con mi grupo anteriormente, hemos dicho que la primera cirugía ha sido el primer golpe que ha sido en el humano, el Homo sapiens, el Homo erectus, que se ha golpeado, ha formado un hematoma y lo tienen que ser drenado por algunos de sus compañeros con un filo por una piedra, un filo por un hueso, ¿no? Entonces, de la misma manera, la primera herida, la primera fractura, la primera contusión que ha sido inmovilizada en la historia, nos remontaríamos a esa como el primer tratamiento como inmovilización, el primer tratamiento con vendas y vendajes. Pero ya haciendo alguna recopilación de alguna bibliografía, vemos que ya en los papiros de Smith y de Evers de 1500 a 3000 años atrás, ya se describía el uso del lino con las resinas en el tratamiento de las fracturas, ¿no? El propio Hipócrates ya en su tratado de heridas, que había descrito, ya había el uso de vendas y vendajes para heridas y luxaciones y fracturas, ¿no? Los babilonios, así más o menos a suerte de lo que tenemos nosotros, el uso de emplastros, vendajes en cuestiones de fracturas, ya lo hacían, ¿no? Y lo tenían descrito. Pero se le atribuye, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, hola. Hola. Sí, se escucha, doctor. Sí, doctor, se le escucha. Ok, muchas gracias. Ya se le atribuye a Heinrich Bass y Lorenz Heisten, dos médicos alemanes, el primer libro, tratado de descripción de vendaje de heridas. Eso en 1700, ¿no? Miren, estamos hablando de 1700 después de Cristo, siglo XVII, ¿ya? Se le atribuye a Antonio Majesten, médico holandés, el invento de la venda de yeso, ¿no? Pero, ¿no?, esto en 1800, en el siglo XVIII, sin embargo, también he encontrado alguna bibliografía que ya los babilonios usaban el yeso, ¿no?
el sulfato de calcio para hacer inmovilizaciones en fracturas. Entonces hay una discordancia, pero la bibliografía oficial nos dice que en 1852 ya es atribuido a Antonio Magidsen el invento de la venda de yeso. ¿Ya? En 1869, Friedrich von Schmarz es el que está inmiscuido en medicina de guerra y viendo tantos pacientes que se desangraban en el campo de batalla, inventa los vendajes de emergencia en batalla, y entre uno de ellos crea la venda hemostática que lleva su nombre, la venda Schmarz, que es una venda compresiva que se usa a nivel de las heridas para evitar el sangrado, ¿no? Muy utilizado en traumatología, también para procedimientos de vaciado sanguíneo y realizar cirugías sin sangrado, y así poder distinguir con mayor detalle las estructuras anatómicas que se están abordando para el tratamiento quirúrgico, ¿no? A un farmacéutico, a Paul Bierdorf, se le atribuye el invento del esparadrapo, que era una cinta con una pegantina en la parte interna para la sugestión de las vendas, ¿no? Y Evander, en 1897, y entrando al siglo XIX, el invento del vendaje elástico, de tan amplio uso, por ejemplo, en cirugía cardiovascular, ¿no? Este es el hablar de vendas y vendajes es un tema incipiente, un tema inicial de un tema grande que son las inmovilizaciones, ¿no? El hablar de vendas y vendajes nos habla de, bueno, a nivel de las inmovilizaciones en general, tenemos tres grandes sistemas que usamos en la inmovilización en la medicina, que son los sistemas inestables, los sistemas semiestables y los sistemas rígidos. Nosotros, el hablar de solo vendajes, estamos hablando de un tipo de inmovilización el más básico, ¿no? Los sistemas inestables, ¿no? El vendaje es un tipo de sistema inestable. Y tema de otras charlas, por ejemplo, tenemos para que ustedes también conozcan que solamente las vendas y los vendajes son una parte de las inmovilizaciones, hablamos de los sistemas estables, por ejemplo, que los voy a comentar de manera superficial en la presentación, pero ustedes también tienen que saber que las vendas y vendajes no es todo la parte de inmovilización, sino es una parte importante de las inmovilizaciones, pero no es todo. Los sistemas semiestables, hablamos de las sindactilias, las férulas metálicas, las férulas neumáticas, las férulas al vacío, las férulas de yeso, que son considerados como sistemas semiestables, y los sistemas rígidos, los yesos circulares completos que utilizamos, ya sean de yeso, ya sean de plástico, y algunos también que les voy a mostrar que he podido compilar de alguna actualización que he revisado. ¿Ya? Bueno, entonces estamos hablando, para recapitular, de los vendajes. La venda que estamos usando son parte de las inmovilizaciones. Una parte que son solamente los sistemas inestables. ¿Ya? Esto es un concepto que todos lo tenemos que tener memorizado en la cabeza, de hoy para siempre. La venda, ¿qué es la venda? La venda es un segmento alargado de tela u otro material que tiene distintas aplicaciones. ¿Cuándo ya se le dice vendaje? El vendaje ya es un recurso, un procedimiento médico. Es la aplicación de las vendas sobre alguna parte de la superficie corporal para cubrir, inmovilizar o con un fin terapéutico, ¿no?
Entonces, en sencillas palabras, la venda es la tela y el vendaje va a ser el procedimiento de colocar la tela sobre la superficie corporal. Eso, de hoy en adelante, un concepto que tienen que llevarse toda la vida, ¿ya? Una venda tiene sus partes. Como podemos ver en la parte, la parte del suelta de la venda es lo que se llama el cabo inicial, ¿no? El cabo inicial está seguido por sus bordes, ¿no? Tiene un borde izquierdo, un borde derecho, un borde superior, un borde inferior, un borde interno, un borde externo. Tiene un cuerpo, o también llamado rollo, y tiene en la parte central, a modo de un eje, el cabo final. Los vendajes, las vendas, tienen diferentes medidas, ¿no? Dimensiones y que varían, ¿no? De acuerdo al tamaño de la dimensión de la venda. Esta se usa en diferentes segmentos del cuerpo. No es lo mismo usar una venda de 2 centímetros, de 1 centímetro para abdomen, que usar una de 10 centímetros que se usa generalmente en hombro, en tórax, para usar en dedos. Entonces, la venda tiene que ser proporcional de acuerdo al segmento que vamos a inmovilizar. En caso de dedos, en pies o manos, se recomienda el uso de vendas de 1 a 2.5 centímetros. En mano y pie, vendas de 4 a 5 centímetros. En cabeza y ojos vamos a usar vendas de 5 a 6 centímetros. Brazo y pierna, vendas de 5 a 7 centímetros. En el hombro y tórax generalmente usamos vendas de 7 a 10 centímetros. Y para segmentos grandes como ser pelvis, muslo, abdomen, usamos vendas de 10 a 15 centímetros. Incluso también se usan en estos segmentos grandes las vendas de 20 centímetros. ¿Ya? La bibliografía, de acuerdo a la bibliografía que revisemos, las vendas, las telas que utilizamos para hacer vendajes, se pueden clasificar de diversas maneras, ¿no? Se pueden clasificar ya sea por su textura, se puede clasificar por su forma, se puede clasificar algunas vendas que sean especiales, ¿no? Por ejemplo, el tema de la textura. Las vendas, como por sus texturas, pueden ser extensibles, semi-extensibles o inextensibles y rígidas, ¿no? Como pueden ver en la imagen, varios tipos de vendas. Por ejemplo, las extensibles, hablamos de las vendas elásticas, ¿no? Que a veces se usa en el tratamiento de varices, por ejemplo, ¿no? Para compresión en miembros inferiores. Semi-extensibles, un ejemplo sería, por ejemplo, hablamos de las vendas de gasa, que se extienden, se deforman parcialmente, pero no son completamente rígidas. Y las inextensibles son aquellas, por ejemplo, del material de tocuyo, que son utilizadas cuando necesitamos una inmovilización de tipo rígida. ¿Ya? Por ejemplo, hablamos también de otro tipo de clasificación por su forma, ¿no? Vamos a ver las simples, las compuestas, las combinadas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de las simples. Cuando hablamos, solamente se usa una venda en el vendaje.
compuestas, vamos a usar 2 o 3 vendajes, formando diferentes formas con vendajes especiales como el Belpo, el de sol, entonces, o las compuestas, ¿no? Que igual se hacen con más utilización de vendas, ¿no? Y ahí podemos clasificarlas también como vendas especiales. Por ejemplo, las que les he comentado, la venda hemostática o la venda Smarts. El vendaje de Héctor Marino, que es un vendaje que se usa principalmente en quemaduras conformado con algodón adentro y es el único que está esterilizado, ¿no? Las circunferenciales o perimetrales, como las de esqueleto, que son vendajes principalmente abdominales, torácicos, perineales, en cuestiones de traumas abdominales o torácicos. Uno de los vendajes más utilizados, el gráfico, el Belpo, y su técnica, ¿no? Médico francés. Y seguimos con la clasificación de los vendajes. Pueden ser también clasificados, los vendajes pueden ser clasificados también de acuerdo, hemos hablado de clasificación de vendas, esta es una clasificación de vendajes. Pueden ser clasificados por la dirección que llevan, ya sea unidireccional, o sea que vamos en una sola dirección, bidireccional, cuando hacemos, por ejemplo, los bidireccionales de muñones en mano, los multidireccionales, como los vendajes de Belpo, como podemos ver que va por ejemplo, va por primero, hace vendajes horizontales, vendajes laterales, oblicuos, verticales, laterales nuevamente, ¿no? Entonces son multidireccionales. Las clasificación tipo segmentario, si inmovilizamos un segmento, si inmovilizamos solamente un dedo, si inmovilizamos los dedos y la muñeca, bisegmentarios, o inmovilizamos los dedos, la muñeca y el codo, polisegmentario, ¿no? La clasificación, seguimos en clasificaciones de vendajes. También podemos clasificar a los vendajes de acuerdo a la funcionalidad que cumplen, ¿no? Podemos clasificarlos en vendajes de tipo hemostático que nos van a ayudar a cohibir los sangrados. Podemos clasificarlos en vendajes de tipo inmovilizador en caso de luxaciones, fracturas, contusiones, de tipo protector, ¿no? En caso de que, por ejemplo, tengamos una herida, una fractura expuesta, o en caso compresivo, ¿no? En caso de que, por ejemplo, tenemos las varices en la parte de las extremidades inferiores y tenemos que hacer compresiones a nivel del miembro inferior, ¿no? Por la técnica de ejecución, como pueden ver en el gráfico, hay varios tipos, ¿no? Por ejemplo, la técnica que podemos usar, la técnica circular, una espiral, en corpiño recurrente, el 8 de guarismo, que generalmente se usa para vendar articulaciones de rodilla y de codo, en abanico y en recurrente, como habíamos dicho, en caso de muñones, algo en la extremidad, en la mano, y en capelina, que son vendajes ya especiales para cabeza, que lo vamos a revisar un poquito más detalle más adelante. ¿Están escuchando, no, estudiantes? Sí, doctor. Hola. Muy bien, continuamos entonces. El hacer un vendaje tiene sus principios. Le llaman principios, condiciones, recomendaciones, buena técnica, elaboración adecuada, óptima. Entonces, estas recomendaciones, estos principios que tiene el buen vendaje son universales.
Estos principios nos orientan a nosotros cómo debe realizarse un buen vendaje, ¿no? He visto alguna vez varios lugares, digamos, que por tratar de inmovilizar, a veces se olvidan los principios, o tener, digamos, tanta presura en mandar al paciente en alguna transferencia, ya sea por algún médico general o algún médico especialista incluso, olvidamos los principios del buen vendaje. Y esto habla muy bien de la técnica, habla muy bien del conocimiento que tiene el médico general para enviar una fractura, un esguince, una luxación de un paciente, ¿no? Porque a veces cuando nosotros, de acuerdo al lugar donde trabajamos, no siempre tenemos las mejores condiciones. Hay lugares de trabajo donde ustedes alguna vez llegarán y verán, digamos, que no tenemos a disposición las vendas, no tenemos a disposición el algodón, peor, no tenemos a disposición la venda de yeso, peor las vendas acrílicas. Entonces, tenemos que acomodarnos de acuerdo a la situación que tenemos para inmovilizar bajo los buenos principios. Y estos principios son, ¿no? Uno cuando se va a inmovilizar tiene que estar cómodo, ¿no? El paciente y tú como el que va a realizar la inmovilización tienen que estar lo más cómodos posibles. ¿Para qué? Para que puedas observar, ver, revisar el vendaje que estás haciendo. Uno, si no está cómodo, no tiene la suficiente comodidad del paciente para hacer, se mueve, no le deja realizar aún el procedimiento y al final el que es perjudicado es el paciente. Y uno mismo se va con la satisfacción, con la insatisfacción de haber realizado un buen trabajo, una buena inmovilización, que incluso, ¿no? Como ustedes van a ver, no solamente hay temporales, sino incluso algunos vendajes son de tratamiento completo. Por ejemplo, el caso del PO, el de Sol, del 8 de guarismo, son vendajes complejos que se usan incluso para tratamiento definitivo, ¿no? Y un tratamiento no realizado de la manera adecuada por no haberse acomodado al principio nos lleva a un mal resultado, ¿ya? El ambiente donde ustedes van a inmovilizar tiene que tener la mayor comodidad posible, amplio, iluminado y bien equipado, ¿ya? Un principio importante es el acolchonamiento, y esto de hoy para adelante. El acolchonamiento que se debe realizar en el vendaje debe ser reforzado en partes de prominencias óseas y musculares que tenga el segmento a inmovilizar. Por ejemplo, si vamos a inmovilizar el miembro superior torácico, generalmente los principios para inmovilizar un hombro o un codo es el miembro superior en aducción al cuerpo, en una flexión de 90 grados y aducción al tórax, ¿no? Los lugares donde tienen que hacerse el acompañamiento del acolchonamiento principalmente deben ser en la muñeca, el codo y el hombro, sin descuidar el resto de la extremidad. A eso se refiere este principio, ¿ya? Hay un principio que es importante y a veces nos olvidamos. El principio de empolvorear con talco las zonas sudorosas. Por ejemplo, si vamos a hacer un vendaje del PO, tenemos que empolvorear la parte de la axila.
Si no empolvoreamos, tenemos que poner un trozo de algodón en la axila. ¿Para qué? Para que esta parte que es sudorosa no se posteriormente lacera por la humedad que va a producir la inmovilización que estamos realizando. ¿Ya? Previamente, antes de realizar un vendaje definitivo en una zona que tenga herida, hay que realizar la curación, ¿no? Las heridas deben estar curadas, cubiertas con gasas estériles, apósitos o algodón. ¿Por qué? Ustedes saben que una herida es un foco de infección, un foco de entrada para las infecciones. Y si nosotros vamos a poner un vendaje definitivo de 3, 4 semanas, 5 semanas en una herida abierta, corremos el riesgo de que se proliferen las infecciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero realizar la curación de la herida y posteriormente realizar el vendaje. ¿Están entendiendo, no ve? Sí, doctor. Ok, muchas gracias. Otros principios que tenemos que conocer. El vendaje, en caso de diestros, debe realizarse de izquierda a derecha. ¿Ya? Otro principio, en caso de zurdos, esta regla se altera. En caso de zurdos es al revés. Se debe iniciar el vendaje en el sector más angosto. Por ejemplo, si estamos inmovilizando el miembro pélvico, vamos a iniciar el vendaje en el tobillo, del tobillo hacia el muslo. No al revés, no del muslo hacia el tobillo, sino del tobillo hacia el muslo, el sector más angosto. Generalmente se agarra el cabo inicial con la mano izquierda, ya hemos visto las partes, ¿no ve? La mano izquierda nos ayuda a sujetar el cabo inicial y el rollo con la mano derecha. Y así se va haciendo el vendaje. El rollo debe estar sobre el plano de vendaje, no al revés. No, la parte del rollo hacia arriba, ¿ya? La parte del cuerpo hacia arriba, no al revés, no debe estar el cuerpo del rollo hacia abajo. Se inicia con 2 vueltas, ¿ya? Para iniciar, el iniciado del vendaje se inicia con 2 vueltas. Hay algunos que usan el geranio. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el geranio? El geranio es un pliegue triangular de la venda que se pone al borde del vendaje para sujetar. Hacemos un pliegue a nivel de la venda inicial para que cuando pasemos las 2 vueltas de iniciación sea una cuña de inicio del vendaje, ¿ya? Y el final se realiza de la misma manera, con 2 vueltas de seguridad, ¿ya? Al último se puede fijar el vendaje con ganchos, o llamados también imperdibles, con tela adhesiva o el anudado mismo de la venda, ¿ya? ¿Me están escuchando, no? Hola, hola. Sí, doctor. Ok. Muy bien, esos son los principios de la inmovilización que hemos revisado ampliamente, ¿ya?
Ahora, las indicaciones de vendaje. ¿Cuándo nosotros vendamos? ¿Para qué podemos usar el vendaje? ¿No? Entonces, hay varias veces cuando hacemos curaciones y al realizar el fijado con la tela adhesiva no es lo más adecuado por el sector anatómico, por el tipo de herida, porque aparte lleva medicamentos. Entonces, se usa en la curación, en la fijación de apósitos y medicamentos. Se usa el vendaje para limitar el movimiento en la parte afectada. ¿Por qué? Porque el aumento de movimiento hace aumento de dolor y la limitación del mismo nos calma el dolor. Se usa el vendaje para fijar algunas férulas que hagamos, impidiendo que se desplacen de donde estamos colocando la férula, ya sea de yeso, de plástico, de cartón, de lo que sea, impide que se desplace. Comprime adecuadamente una zona corporal para controlar la inflamación y el edema. Un vendaje elástico de un lugar que esté edematizado va a ayudar al retorno venoso, va a ayudar a la disminución de volumen, va a ayudar a la disminución del edema, ¿ya? Facilita el sostén de alguna parte del cuerpo. Los vendajes triangulares de cuello que se realizan a son de inmovilizadores de hombro o codo ayudan a sujetar la extremidad torácica al cuello. Fijar el sitio, los aparatos de tracción que tengamos. Por ejemplo, las tracciones pélvicas que hacemos en fracturas de cadera y evitar la deformación. Y los unimos a un aparato de tracción. Estos aparatos de tracción se unen a la piel, a la extremidad, mediante fijación con vendajes. Favorecen el retorno venoso, como les había dicho, en caso de las varices. Moldean zonas del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, los muñones que a veces realizamos en cuestiones de amputaciones, se realiza un vendaje en tipo capelina. ¿Para qué? Para una mejor conformación de la confección del muñón realizado, ¿no? Protege la piel en caso de lesiones, heridas abiertas que estén en tratamiento, y dejarlas al aire no se puede. Hay que vendarlas para cubrir, evitar mayor infección y lesión de la herida. Para contener alguna hemorragia, como hemos dicho con las vendas Smarts, que evitan el sangrado, ¿no? Hay algunas contraindicaciones, ¿no? Absolutas. Nunca se hace un vendaje si no sabes qué es el diagnóstico de una lesión. ¿Por qué? He visto casos, por ejemplo, en el que se han inmovilizado hombros luxados. Error gravísimo. Una luxación tiene que reducirse, posteriormente inmovilizarse. No se inmoviliza una luxación que está porque hace luxaciones crónicas, ¿ya? En caso de fracturas, esguinces grado 3, roturas cápsulo-ligamentosas completas, ya sea como del manguito rotador, extensores, flexores, roturas tendinosas completas, está contraindicado el vendaje, porque estas patologías generalmente son de tratamiento quirúrgico, ¿no? No es un tratamiento conservador, ¿no? El reumatismo tampoco es una indicación de vendaje. No por el hecho de que limitemos el movimiento en una patología reumática que tiene inflamación, la inflamación va a bajar, porque los procesos reumáticos son autoinmunes
y no conlleva la fricción, los movimientos al empeoramiento del cuadro clínico. Algunas relativas, como las insuficiencias venosas periféricas, los trastornos de la circulación, alergias a alguno de los componentes del vendaje. Siempre se ve algún paciente, no todos somos iguales. Hay pacientes que tienen alergia al algodón, a la venda, al yeso. Y otra, por ejemplo, las quemaduras importantes de algún segmento. Como les he dicho, no se inmoviliza primero la curación de la herida y después la inmovilización. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer un poco de hincapié en algunos vendajes que ustedes en su práctica de médicos generales van a tener que realizar, ¿no? Todos los segmentos, generalmente todos los segmentos del cuerpo tienen algún tipo de vendaje en específico. Y bueno, espero que en sus prácticas, en las sesiones de prácticas que vayan a llevar con sus docentes, puedan ampliar un poco más esta parte porque son varios los vendajes que hay. Como les digo, hay vendajes por cada segmento de la parte del cráneo, del cuello, o de un ojo, de dos ojos, de la parte de la mandíbula. Entonces, son vendajes segmentarios, específicos, e incluso por cada especialidad, ¿no? Por ejemplo, en el tema de mi especialidad, yo no veo mucho el tema de vendajes en cabeza, cuello, tal vez más lo verán en otras especialidades como ser maxilofacial, se llama, no sé, neurocirugía, otorrino, oftalmo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay que conocerlos porque siempre te llega a la práctica alguno que otro paciente, un politraumatizado, tequeado, con una herida, que a veces tienes que suturar y a veces siempre, como hemos dicho, las heridas hay que cubrir, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos este vendaje, el vendaje de capelina, que es ampliamente usado. Puede ser usado como en este gráfico, con un solo vendaje, o a veces también se usa con dos vendas, ¿no? Haciendo anclajes posteriores, anclajes anteriores con la venda horizontal y a forma de cobertor la venda vertical va haciendo cobertura del cráneo, de la parte de la cabeza superior, ¿no? También hay vendajes en tipo espica con sugestión en la parte del cráneo y espica a nivel del posterior del cuello, ¿no? En caso de, por ejemplo, traumatismos de columna cervical, traumatismos en tipo latigazo, a veces que prefiero, por ejemplo, en caso personal, hacer uso de collarines, pero no hay que desconocer este tipo de vendajes. Los binóculos, los monóculos que se usan más en el tratamiento, en la curación, en el seguimiento de algún tipo de patologías de oftalmología, ¿no? Para miembro superior, para miembro torácico, hay infinidad de vendas y vendajes, comenzando desde los simples triangulares que hemos mencionado, los tipo corbata que hay, que los usamos a veces por alguna quemadura, alguna herida, alguna contusión, o por ejemplo, los circulares, los espirales, los en espiga, por ejemplo, es una espiga invertida, ¿no? Y los vendajes de miembro inferior, ¿no? Que hay
los espiga invertidos, los en espiga, los de tobillo, de regiones más específicas como del calcáneo, ¿no? O los vendajes, como vemos aquí, un vendaje espiral ascendente para pie, un vendaje específico para dedo gordo, o también llamado hallux, un vendaje total de pie en espiga. Aquí, por ejemplo, los vendajes de tipo coxoinguinales, ¿no? También llamados, que se llama coxoglúteo, que en este caso es de tipo ascendente. Miren, está en la parte anterior, a través del pliegue inguinal, hacia la cadera, a través de las crestas ilíacas y la parte, en la parte baja del abdomen o pelvis, ¿no? Vendajes más específicos para tórax, abdomen, el toulet que hemos dicho en la parte abdominal. Miren, un tipo de toulet infraumbilical, supraumbilical y umbilical, toulets. Y los vendajes torácicos, ¿no? Ya sea de tipo espirales o si no con sujetores, ¿no? Bueno, eso es a grandes rasgos, digamos, el tema de las vendas y los vendajes. Yo espero que amplíen un poco más el tema de la utilización, la práctica de estos vendajes en sus sesiones prácticas, porque es un tema más práctico, ¿no? Pero no quería dejar de largo un poco el tema de los sistemas que les he hablado o que estaban pendientes, los sistemas semiestables y los sistemas estables. Esto un poquito quisiera comentarles porque he visto algunos médicos que también realizan y a veces siempre falta un poco de la parte teórica. Los sistemas semiestables, por ejemplo, la sindactilia, que es un sistema de inmovilización que se realiza con, como eje, se realiza a de las extremidades adjuntas. En este caso, vemos una lesión de un ortejo del pie izquierdo y como sindactilia, como sistema de fijación, a un dedo que está no patológico, pero se lo une como a método de férula para realizar la inmovilización del dedo afectado, del ortejo afectado. Vemos las férulas metálicas, ¿no? Las férulas metálicas que usamos, por ejemplo, para inmovilización digital, ayudadas en este caso, por ejemplo, con una venda Coban, y algunos que a veces son difíciles de encontrar en nuestro medio, pero por ejemplo lo van a poder ver en algunos seguros. Yo lo he visto, por ejemplo, en el seguro de la Caja Petrolera, seguros que están bien equipados, ¿no? Las férulas neumáticas. Y un tema aparte, el más común, el que todos usamos, las férulas de yeso, ¿no? Las férulas de yeso es un capítulo aparte, grande, extenso, se realiza por segmentos. Para la inmovilización se realizan con técnicas en las cuales los segmentos que vamos a inmovilizar tienen que estar de acuerdo a la posición anatómica por segmento, ya sea hombro, como les había comentado, por ejemplo, del hombro, ¿no? Generalmente en aducción, la extremidad torácica al tórax, una flexión de 90 grados y en rotación interna, ¿no? Entonces, para cada segmento, de la misma manera, se tiene una técnica diferente, ¿no? La férula antebraquial, por ejemplo, que utilizamos, por ejemplo, para algunas contusiones, fracturas, generalmente en radio distal, radio y cúbito distal. Las férulas cubitales en ocasión
en caso de lesiones, por ejemplo, de dedos primeros de pulgar, de meñique, de anular, las férulas cruropédicas, que son del tercio medio del muslo hasta eh, hasta la región metatarsofalángica del pie, ¿no? Las inguinomaleolares, o también llamadas panteletas, que son férulas que se usan desde la región inguinal hasta el borde superior del maleolo, férula inguinomaleolar o panteleta larga. La férula suropédica o posterior de tobillo, que muchos siempre se equivocan y es un tema que hay que revisarlo a profundidad. Se realiza la inmovilización de la altura desde la TAT hasta el pliegue metatarsofalángico. La TAT es la tuberosidad tibial anterior, esa es la medida, ¿ya? Tiene una técnica, ¿no? Primero siempre hay que revisar, nos ha pasado y les pasa a los médicos, no se tiene hay que preparar todo lo que vamos a necesitar, las vendas, el algodón, el yeso, los guantes, la cinta, el agua tibia y la tijera, ¿no? Se tiene que explicar al paciente qué le vamos a realizar. Siempre la comodidad del paciente y del que va a colocar la férula. Debe estar en posición anatómica, como les he dicho, la extremidad a inmovilizar. Esto va a variar de acuerdo al segmento que vamos a inmovilizar. Se tiene que retirar todos los anillos, todo lo que lleve objetos que impidan la inmovilización, ¿ya? Creo que ya va a terminar. Vamos a volver a ingresar al mismo link, ¿ya? Si termina la sesión, por favor. Hay que curar las heridas previamente, ¿ya? Hay que proteger la piel con el almohadillado, con el algodón, ¿no? El tamaño de la férula se mide de acuerdo al segmento que vamos a inmovilizar en la extremidad contralateral, ¿ya? La férula se forma plegando capas sobre sí misma. Generalmente son de 10 a 13 vueltas en miembro superior, ¿me están escuchando? Y 13 a 16 capas en el miembro inferior. No es regla, pero generalmente así se hace. Se llena un recipiente, generalmente la temperatura debe estar a 25 a 30 grados. ¿Por qué? Porque actúa en el fraguado del yeso. Muy caliente quema la piel, muy frío no fragua bien. ¿Ya? Los sistemas, eso sería en parte de las férulas. Ya hablar de sistemas estables, como les había hablado, como el yeso circular completo, ya son yesos circulares completos que generalmente se pueden usar para fracturas y fisuras óseas. Son tratamientos definitivos, ¿ya? Pueden usarse también como analgésicos y hay que tener mucho cuidado con la irritación de la piel, las zonas inflamadas, porque hay un riesgo inminente al hacer el síndrome compartimental. El síndrome compartimental es la peor complicación que podemos tener de la aplicación, ya sea de férulas, de sistemas estables, inestables o semiestables, ¿no? Es una compresión de partes blandas que puede llegar a la laceración y isquemia de las partes blandas, conocido como el síndrome de Volkmann. También entonces hay que tener mucho cuidado con colocar también las férulas o los yesos circulares. No es colocar por colocar, ¿ya? Hay que tener también conocimiento de las complicaciones.
Bueno, y esto para terminar, este es un artículo del 2018 que se ha realizado en la Universidad de Beijing, China, ¿no? Es en referencia a un tipo de vendaje de una rigidez alterable, ¿no? Los autores son Zhong Yao, Xiong Wang, Xiao Yang y Ying Liu. Estos investigadores, ustedes saben que el yeso es pesado, impermeable, con el moco se moja y se arruina, puede provocar picazón, erupciones cutáneas por el tema de el algodón que hemos mencionado. Entonces, este artículo nos habla sobre la mejora de un vendaje, con un vendaje artificial de rigidez alterable, mejorado, ¿no? Lo presenta como una implementación novedosa para fijación, ¿no? Asociado a tubos de silicona, ¿no? Este artículo nos habla de, por ejemplo, el tipo de estructura interna que tiene este tipo de vendaje, ¿no? Cómo se altera la forma con la aplicación de agua caliente a una temperatura de 80 grados centígrados, la deformación que también se realiza en este material con el paso de la corriente eléctrica. Y bueno, vemos una foto de cómo están ellos formando un vendaje rígido, ¿no? En base a la deformación que se realiza con agua caliente y un sistema eléctrico. Vemos en esta imagen cómo es la conformación de este vendaje sintético que han logrado realizar estos investigadores chinos, una foto frontal y lateral de cómo quedaría en una inmovilización de muñeca, por ejemplo, este material sintético, y bueno, la potencia que tiene al momento de realizar, por ejemplo, que no se deforma en el plano frontal y lateral con la aplicación de 4 kilos de agua, ¿no? Bueno, la fuerza mecánica de la van se prueba con diferentes formas. Se demuestra la flexibilidad del estado blando, ¿no? Que el calentamiento en una cámara termográfica es aproximadamente en 4 minutos. Se puede deformar si lo ponemos en calor. Con el enfriamiento se solidifica, se vuelve más duro. El del yeso, generalmente nosotros esperamos 10 minutos, es más rápido el proceso y podría formar un efecto de fijación similar al yeso, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia? Que sería más ligero, menor volumen y las dimensiones de acuerdo al segmento anatómico que queramos inmovilizar, ¿no? Bueno, eso es un poco de la actualización para que vean también que en tema de vendajes, vendas siempre siempre se está actualizando, no es un tema que estamos hace ciclos, pero siempre se va mejorando para que el paciente también se sienta con mayor comodidad y pueda acceder al mejor tratamiento. Y bueno, esta es la bibliografía que he usado, la Orthopedic Taping, Wrapping, Bracing, Padding, de BIM, de Zaragoza, que encontró un manual de inmovilizaciones, y también el de PARI. Bueno, muchas gracias por su atención. Eso sería lo que quisiera compartir con ustedes, ¿ya? Hola, ¿siguen ahí? Sí, doctor, muchas gracias. Disculpe, doctor, tengo una duda. Ya. ¿Cómo se podría tratar el síndrome de compresión? Ya, bueno. El síndrome compartimental, hay un tema aparte
en la traumatología que es importante para nosotros. Es el síndrome compartimental. Inclusive se ve, digamos, en tema abdominal, torácico, hay el síndrome compartimental. Y el síndrome compartimental es un tema amplio, ¿ya? Tiene su diagnóstico, tiene su tratamiento. Por ejemplo, a rasgos simples, grandes, por ejemplo, se habla de las 3 P's, ¿no? Palidez, que se llama purple, cuando es quindo, y pain, que significa dolor, ¿no? Entonces, este tipo es una triada de clínica que a veces cuando posterior a que se realiza la inmovilización, se evalúa y inmediatamente su tratamiento es inmediatamente el retiro del aparato, ¿no? Eso es el momento de hacer el vendaje definitivo. Hay que indicar también los signos de riesgo al paciente, ¿no? Que tiene que volver de urgencia y retirar el vendaje, ¿no? Entonces, ya dentro del tratamiento del síndrome compartimental, esto sería un síndrome compartimental por vendaje iatrogénico. Pero, por ejemplo, les comento que, por ejemplo, en temas de síndromes compartimentales, a veces hacemos hasta fasciotomías, cortes en segmentos de la piel para liberar la tensión que a veces se forma por el edema, por la inflamación que se realiza ya sea en mano, antebrazo, pierna, pies, ¿no? Es un tema grande. Y sus complicaciones también, como les había comentado, por ejemplo, el síndrome de Boltzmann, que ya es una isquemia de las partes blandas, ¿ya? Tema grande, pero sí que todo lo tienen que conocer, ¿ya? Eso. Bueno, creo que hemos revisado ampliamente el tema de vendas y vendajes, incluso hemos visto un poco más de inmovilizaciones rígidas, semirrígidas. Hemos visto también algo de técnica de férulas, hemos visto una actualización y para ver, ustedes van a revisar, siempre revisen. Hay mucha bibliografía sobre vendas y vendajes. Espero puedan aprovechar un poco más en las prácticas, como también lo vamos a realizar nosotros con mi grupo en las prácticas y esto de manera introductoria, como os he dicho, nociones básicas, ¿ya? Pues sería toda la presentación y espero lo hayan aprovechado. Nos estaremos encontrando hasta otra oportunidad. Con eso yo me despido, ¿ya? Hasta luego, estudiantes. Gracias, doctor. Hasta luego. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Chao, chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.